Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de mi canal Son las cosas de Daniel. Este vídeo va sobre biotecnología ambiental, porque la biotecnología ambiental es el uso de seres vivos para generar bienes y servicios ambientales, y nos vamos a referir a la gestión del pastoreo. Concretamente el título de esta charla es Estrategias rentables de manejo sostenible de la dehesa. Y también va para mi lista sobre ecología numérica, porque la ecología numérica es el uso de métodos estadísticos o matemáticos, numéricos en general, dentro de la ecología. El tema que nos compete fue dado en una charla en la Feria Agrícola y Ganadera de Talavera de la Reina, feria que llevaba 22 años sin celebrarse como merecía, y que gracias a un antiguo alumno de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, Álvaro Muñoz Cardona, fui invitado a dar esta charla. Y este es el extracto de dicha charla, que no quisimos grabarla con sonido ambiente porque se oía peor. Dentro de la feria había animales y bueno, pues había ruido de fondo, etc. Así que quedé con Álvaro en que iba a grabar esta charla y voy a hacerlo ahora. Es muy importante que hagamos una gestión sostenible de la dehesa. Este tema ya lo tocamos en las clases que dimos de producción animal especial dentro de la Facultad de Veterinaria, en la que hablábamos de pastoreo en los años 90. En 1994 fui a Chile y allí me formé en estrategias de sistema de ganado que habían aprendido los profesores de la Escuela de Ingenierías Agrarias, Veterinarias y Forestales, porque en esa época la Universidad de Chile tenía una facultad, mejor dicho, no una escuela, una facultad de Ingenierías Agrarias, Veterinarias y Forestales junta, y allí aprendí de los profesores Patricio Azócar, la gestión de sistemas áridos, Sergio Lailacar también, y por supuesto Alfredo Olivares. En esta época ellos proponían unos manejos que posteriormente se han comprobado que son absolutamente viables en el ambiente mediterráneo, porque recordemos que Chile es la zona al norte de Chile, desde lo que sería la tercera región, Vallenar, que es muy árida, hasta la región de Santiago, que es más parecida a Extremadura, salvando las distancias, son climas mediterráneos. Los climas mediterráneos están formados por especies anuales, y aunque las diferencias entre Chile y España son importantes en distribución de lluvias, en composición botánica, etc., hemos trabajado mucho en la gestión de sistemas mediterráneos. Y da un poco de coraje comprobar cómo 30 años después estas prácticas, que ya fueron inventadas al principio del siglo XX, pues cobran de nuevo vigencia. Podíamos ahorrarnos todos esos 30 años que hemos estado esperando, ¿verdad?, si las mentes de aquellos que tomaban decisiones hubieran sido un poquito más abiertas. Bien, ¿qué es un sistema de manejo sostenible mediante pastoreo? Bueno, pues un sistema de manejo sostenible mediante pastoreo es un sistema de gestionar las interacciones que se producen entre plantas, suelos y animales de pastoreo. En los sistemas de pastoreo vamos a trabajar principalmente sobre la duración del pastoreo, la frecuencia de dicho pastoreo, la estacionalidad a la que se produce dicho pastoreo y la densidad ganadera. Todas estas variables van a ser las que, combinándolas, nos van a dar los distintos sistemas pastorales. Tenemos que tener presente una cosa: no existe un sistema pastoral superior a otro. Los sistemas de pastoreo se adaptan a condiciones locales de suelo, clima, raza de ganado, etc. Y solo desde la combinación inteligente de la teoría en la que se basan los sistemas de pastoreo y de la práctica podemos llegar a conclusiones fehacientes que lleven al éxito de dicho sistema pastoral. Los sistemas de pastoreo nos van a ayudar a cumplir una serie de objetivos, como son obviamente maximizar la producción de hierba. La producción de hierba es importante, los sistemas pastorales se basan en ella y por tanto si aumentamos la producción de pasto pues vamos a tener mayor rentabilidad. Pero también vamos a tener una mayor fijación de carbono. Está considerado que los pastizales son los sistemas que más carbono pueden fijar a lo largo de la estación vegetativa, por una razón muy simple, porque son sistemas de plantas herbáceas que tienen una alta actividad fotosintética.
No significa que en la resultante anual completa del ciclo fijen más carbono, pero sí puntualmente pueden ser zonas de alta fijación de carbono. Por otro lado, mediante un sistema de pastoreo vamos a mejorar la calidad del pasto y del suelo, especialmente la composición proteica, la composición de carbohidratos y, por supuesto, vamos a proteger al suelo mucho mejor y le vamos a incorporar materia orgánica si tenemos un buen sistema pastoral. La composición del pastizal obviamente va a mejorar mediante estos sistemas de manejo. Vamos a evitar, por ejemplo, las plantas muy tóxicas, las especies invasoras y, por supuesto, eso que llamamos malezas, que para dentro de cuando podemos utilizar esas malezas para hacer fertilizante, pues los promotores de la agricultura orgánica las llaman buenezas, pero desde el punto de vista del animal es cierto que existen malezas, existen plantas que el ganado no consume. Por otro lado, un sistema de pastoreo nos va a permitir abaratar costos en la suplementación con piensos compuestos, algo que en la década de los 90 no parecía urgente, pero que nosotros veníamos avisando junto a todos esos expertos en pastoreo, que en esa época íbamos a la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos y nos calificaban de los pastores, en plan un poco jocoso, y 30 años después, insisto, se ha visto que teníamos razón. Bueno, pues uno de los aspectos importantes es que vamos a abaratar costos, y para que la ganadería sea rentable, hoy en día necesitamos abaratar costos. Pero es que además el mantenimiento de pastizales naturales en buenas condiciones nos va a permitir aumentar la biodiversidad de insectos, de aves y de la fauna en general que coloniza estos espacios. Además, un buen sistema pastoral no sería tal si no evitamos la erosión. Esa erosión bien evitada no solo en la parte de erosión eólica, sino también en la parte de erosión hídrica, porque el suelo queda protegido y el suelo queda no a la merced de los agentes de meteorización. Por otro lado, una buena composición botánica y una protección del suelo y una incorporación de materia orgánica va a permitir la recarga hídrica del suelo. En el escenario de cambio climático que se nos avecina, esto es sumamente importante, porque si no recargamos, aprovechando las lluvias, la época de lluvias, si no recargamos hídricamente el suelo, si no tenemos una materia orgánica que absorba ese agua, vamos a tener mayor efecto de la sequía. Se considera que aproximadamente 1 litro de humus puede absorber su equivalente en volumen de agua. Esto es sumamente importante. Por otro lado, el mantenimiento de ese agua y de esa materia orgánica nos va a permitir mejorar el reciclado de nutrientes. Ese reciclado de nutrientes es fundamental para los ciclos del suelo, de la vegetación y del animal. Y vamos a mejorar la reproducción del ganado, porque un animal bien nutrido es un animal que se va a reproducir mejor. Y no solo la reproducción en el sentido de gestación, sino también de lactación. Vamos a disminuir la incidencia de parásitos, porque muchos parásitos se aprovechan de que el animal está permanentemente ahí para completar sus ciclos. En el momento en que generamos algún tipo de manejo del pastizal, vamos a evitar estos ciclos parasitarios, los vamos a interrumpir. Todas estas ventajas apuntan claramente al hecho de que los sistemas de pastoreo son altamente eficientes, y si no se han utilizado ha sido porque el colchón de las subvenciones hacía relativamente fácil no hacerlo, pero hoy en día no es factible no manejar el ganado mediante un sistema de pastoreo. Bien, en este estudio muy antiguo de Lantinga de 1985, que es su tesis doctoral realizado en un ambiente muy diferente a la de esa, pero he creído oportuno mencionarlo, porque compara el pastoreo continuo, es decir, el no pastoreo, básicamente, o el no gestión de pastoreo, es decir, los animales permanentemente en la finca, con un pastoreo rotacional de 2 unidades. Bueno, pues se puede observar que el pastoreo rotacional tiene puntos de producción de hierba mayor, más oscilaciones, pero con esos puntos de mayor producción, y de LAI, que es el Leaf Area Index, el índice de área foliar, mucho más alto. Además, todo eso repercute en una mayor asimilación de carbono, como veis en el gráfico de la derecha. Indudablemente este estudio, que aunque se ha realizado con vacas lecheras en las zonas de Holanda y en pastizales principalmente perennes, nos apunta al hecho de que el sistema pastoral es idóneo para fijar carbono. En este otro estudio, realizado en Alemania,
vemos el efecto de la raza y la intensidad de pastoreo sobre la biodiversidad y producción de sistemas pastorales. Concretamente vamos a ver el valor nutritivo y el desarrollo performance del ganado. Vemos que bajo dos sistemas pastorales, un pastoreo moderado y un pastoreo todavía más ligero, el pastoreo moderado mejora la producción proteica en general. No tiene un efecto tan fuerte sobre la fibra, pero sí mejora la digestibilidad en algunos casos. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que el animal es necesario para mejorar la nutrición del pasto y el pasto para el animal. Es decir, lo que estamos haciendo en un sistema pastoral básicamente es imitar la naturaleza, imitar a esos grandes herbívoros que se mueven por las áreas naturales de pasto, ayudando a fertilizarlo y al mismo tiempo mejorando su nutrición, obviamente. Si lo vemos a nivel mundial, en este otro trabajo de Abdallah y colaboradores, vemos cómo los sistemas pastorales a nivel mundial tienen una repercusión importante en la fijación de carbono al suelo. Y el suelo sabemos que es uno de los mayores sumideros de carbono importante para revertir el proceso de cambio climático. Todo el carbono que fijemos al suelo es carbono que dejamos ahí y que si recargamos de carbono el suelo estamos extrayéndolo de la atmósfera y por tanto mejoramos todo el cambio climático. En este estudio podemos observar cómo las áreas donde hay más carbono en el suelo en muchos casos son áreas tropicales, pero los pastizales naturales no le andan muy lejos, como podéis observar en el gráfico arriba a la derecha. Incluso pastizales antrópicos con ganado creados por el hombre. En este otro trabajo, realizado sobre el análisis de la diversidad de especies y la composición botánica de pastizales en relación a tres tipos de pastoreo: extensivo, medio intensivo e intensivo, podemos observar algo muy interesante. El momento en el que más leguminosas hay es el tratamiento de intensidad media sin fertilización. Y esto es importantísimo. Cuando aplicamos fertilizantes nitrogenados o fertilizantes al suelo, estamos impidiendo que los microorganismos del suelo hagan su trabajo y por tanto a largo plazo es negativo. Este estudio lo demuestra. Más leguminosas se alcanzan cuando no fertilizamos y manejamos moderadamente el ganado. Por tanto, mejoramos la composición de leguminosas. Pero es que además la composición botánica del pastizal es sumamente importante para evitar enfermedades en el ganado. Estos hígados de terneros me los ha mandado un veterinario. El hígado de la izquierda es un hígado sano, con un color marrón brillante, y el hígado de la derecha es un hígado insano, es un hígado enfermo. El responsable está en el centro de la fotografía. Es un heno realizado con una especie tóxica, que es el Senecio jacobea. Una especie que es sumamente peligrosa porque tiene alcaloides de la pirrilicidina, que son, veis el Senecio jacobea abajo a la izquierda, las compuestas en general que vemos en el campo mal manejado. Cuando vemos una dehesa llena de caléndulas, por ejemplo, pues todos pensamos qué bonito es esto, ¿no? Pero lo que no pensamos es que esas plantas son venenosas para el ganado, por eso están ahí. Es decir, en pastoreo continuo el ganado se come primero las especies que mejor forraje le dan y va dejando las especies tóxicas. Esto es importante que lo sepamos, que al no manejar el ganado estamos favoreciendo la invasión de especies tóxicas y el senecio es una de ellas, una de tantas. Pero es que además tenemos todo el grupo de las boragináceas, esos Equium plantaginum, esos Borago officinalis, anchusa es una compuesta, etcétera, etcétera. Las boragináceas tienen altísimos niveles de estos alcaloides. Y también los tienen algunas leguminosas, como los astrágalos, y también algunas orquídeas que llegan a nuestra flora pratense, como Serapias, Lingua y otras especies. Es decir, hay un montón de plantas tóxicas que, si no manejamos el pastoreo, estamos favoreciendo. Pero es que además el pastoreo puede hacer que haya especies invasoras. No solamente me estoy refiriendo a plantas tóxicas, sino invasoras como las especies que van a colonizar estas áreas de pastoreo y que van a hacer que repercuta en la calidad. Por tanto, vamos a definir como especie invasora dentro del pastoreo no solamente aquellas que son fuera de la región, sino las que son endémicas e invaden o se extienden por las zonas pastorales. Según la teoría del range management,
hay dos tipos de invasoras. Invasoras tipo 1, que son aquellas que prosperan en primer lugar, y las invasoras tipo 2, que una vez establecidas generan una situación bastante irreversible. Bueno, pues ambos tipos de invasoras son indicadores de un mal manejo del ganado. Las especies invasoras, por tanto, prosperan cuando nosotros no le permitimos a las especies forrajeras que se instauren y que mejoren la pradera. Introducir especies forrajeras nativas, no nativas, es una auténtica aberración. Esto se ha hecho también en la dehesa española y concretamente en la extremeña, donde se nos decía durante décadas que había que introducir el trébol subterráneo variedad Westerwald australiana. Es decir, no es una variedad autóctona. Lo que hay que trabajar es con el pasto natural, por una razón muy simple, porque es trabajar a favor de la naturaleza. Por tanto, nos cuesta menos trabajo favorecer a las especies que ya tenemos que introducir especies o variedades exóticas de especies. Por supuesto que hay trébol mediterráneo, Trifolium subterráneo en la dehesa, pero en estudios que hemos hecho es muy escaso la presencia de tréboles subterráneos. Sin embargo, tenemos otros. El trébol subterráneo se asociaba antiguamente a la práctica del majadeo, que consistía en recoger a las ovejas por la noche y aprovechar sus excrementos para fertilizar el pasto. Era un manejo muy concreto que tenía sentido y sigue teniendo sentido, pero eso no significa que nosotros tengamos que extender ese trébol subterráneo por toda la pradera de manera artificial usando fertilizantes fosfóricos, porque eso es muy difícil y eso es ir contra la naturaleza. Durante décadas, en las hojas informativas que se han estado dando a ganaderos en Extremadura, se ha propuesto el arado, que destruye la materia orgánica por oxidarla y genera enormes cantidades de óxido nitroso. Se ha estado proponiendo el uso de semillas de trébol subterráneo e incluso de fertilización fosfórica. Todos estos manejos son incompatibles con una gestión pastoral inteligente, sensata y natural. Pero es que llegamos a aberraciones también, como por ejemplo la introducción del bisonte europeo en la cuenca del Danubio para erradicar algunas especies. Se ha hablado también de la introducción del bisonte en España cuando sabemos que por registro fósil que no había bisontes y bueno, una serie de cuestiones que son absolutamente absurdas. Sin embargo, sí que tenemos en muchas zonas de dehesa un auténtico problema con estas invasoras arbustivas, concretamente genistas. Esta es una foto aérea a la salida de la ciudad de Cáceres, en la que podemos observar una teoría que dice el Renz norteamericano, que es el encroachment, el encostramiento arbustivo, como etapa final ya de degradación tremenda. Es decir, hemos acabado incluso con la vegetación herbácea de especies invasoras y ahora nos invaden las invasoras tipo 2, que son dificilísimas de erradicar. Bueno, pues no hace falta introducir bisontes. Tenemos dos animales, dos razas autóctonas o dos tipos de ganados autóctonos que son cabras y burros, con estrategias diferentes. En este trabajo de Bartolomé y colaboradores analiza las dietas de burros y cabras en 5 tipos de bosques mediterráneos y llega a la conclusión, sabida por los ganaderos de antaño, que la cabra es ramoneadora y por tanto nos va a servir para ese encroachment, ese arbusto encostrado, ¿verdad? Y el burro es principalmente un monogástrico adaptado a dietas muy vastas, es decir, el burro es especialista en gramíneas y herbáceas vastas. La combinación inteligente de burros y cabras puede hacer que ese encostramiento remita, atacando por un lado al arbusto, mediante cabra, y atacando a esas herbáceas vastas, duras, que se establecen como invasoras gracias a los burros. El uso de burros y cabras para limpiar los montes es algo que debería considerarse porque tiene un correlato absolutamente claro con la disminución de incendios forestales. Y hoy lo sabemos. Las zonas que han sido pastoreadas por cabras o burros son zonas que no sufren tantos incendios forestales. Por tanto, debemos volver a este ganado para restaurar zonas degradadas. Pero es que además, este es un trabajo que cito yo mucho en clase de Whitson y colaboradores de los años 80, publicado en el Journal of Ranch Management, nos demuestra a lo largo de más de 30 años cómo el uso de, en este caso en Texas, pero me sirve un poco para hacer un parangón con la idea básica de que el usar un sistema pastoral mejora a largo plazo el rendimiento. En resumen nos dice que durante los primeros años hay una mejora del 27% del rendimiento económico si usamos pastoreo continuo, pero que eso a largo plazo tiende a remitir porque vamos degradando el sistema.
Y al final, después de 30 años, en estas rolling plains de Texas, estas zonas pastorales, que tienen diferencias obviamente con la dehesa, pero que tienen algunas similitudes también, como es la fuerte estacionalidad, como ven en la fotografía de arriba a la derecha. Son sistemas muy estacionales, como la dehesa, insisto, con diferencias, pero nos sirve un poco de ejemplo. Si aplicamos sistemas pastorales a largo plazo es rentable. Bien, vamos a ver algunos de estos sistemas. El pastoreo continuo sería el no pastoreo, es decir, el no sistema. Sería un sistema en el que el animal se mueve con libertad. Ya hemos dicho que esto genera enormes problemas de erosión, de sobrecarga en algunas zonas, infracarga en otras. Vamos a tener como unos sistemas más sencillos de entender, que es el pastoreo rotacional, concretamente una variante que es el método Boysen. El método Boysen se basa en rotaciones rápidas, es lo que antiguamente en el ranch americano se llama sistema de rotación rápida, y es muy bueno, pero adaptado a pastos principalmente de perennes, porque estos pastos de perennes trabajan sobre la reproducción vegetativa y por tanto sobre las reservas de carbohidratos solubles no estructurales que forman parte de la planta y por tanto van a ser muy buenos para mejorar la productividad y la reserva de esos carbohidratos. El pastoreo rotacional mediante el método Boysen, por tanto, tiene 4 fases o 4 leyes principales. La ley de descanso, que trata de optimizar esas reservas que tienen las plantas o recuperación, es decir, vamos a pastorear durante cierto tiempo el pasto. La ley de ocupación, no vamos a pastorear 2 veces seguidas en el mismo sitio, rotación rápida. La ley de ayuda a rendimientos máximos, la altura del pasto debe estar entre 15 y 25 para garantizar la mejor índice de área foliar, la mejor actividad fotosintética del pasto. Insisto que este sistema deberíamos pensarlo sobre todo en pastos con dominancia de perennes. Y la 4ª ley de rendimientos regulares, que es el equilibrio entre el consumo del animal y el rendimiento de la pradera. Por tanto, ¿qué hace el método Boysen? El método Boysen optimiza la actividad fotosintética de la pradera, pero insisto, se basa principalmente en perennes y se ha confundido la gente intentando aplicarlo en pastos de mediterráneos, de anuales. Este es el método Boysen, como veis ahí. Estas son las fases de un pasto típico de perenne, con un reposo invernal, fase 1, una aparición de yemas, una elongación de yemas, yemas florales, apertura de flores, inicio de frutos, formación de semillas, inicio del agostamiento, rebrote otoñal y reposo otoñal. Lo que nos está diciendo este sistema es que los carbohidratos solubles no estructurales tienen el mínimo en la fase 4, es decir, cuando empieza a florecer el pasto. Luego, esos carbohidratos solubles alcanzan un momento mayor cuando empieza a semillar. Y ahí es cuando habría que introducir el pastoreo. Pero insisto, mediante la rotación rápida, que ya está inventado el método Boysen, se llama, insisto, rotación rápida, es un método que sobre todo va a ser apropiado para perennes, no para pastos mediterráneos. El sistema que es ideal para pastos mediterráneos ya lo introdució este señor, Alfredo Olivares, en Chile desde los sistemas que se hicieron en California en la década de los años 30 del siglo XX, es decir, ha pasado casi un siglo desde que se inventaron estos sistemas. Alfredo Olivares los aplicó extensamente en Chile. Yo tuve ocasión de trabajar con él puntualmente y aunque yo me dirigí en esa época más hacia sistemas áridos, pues pude conversar mucho con Alfredo Olivares. De hecho, lo invitamos a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. No recuerdo exactamente si fue el año 97-98, pero lo que sí sé es que se llenó de estudiantes y de profesores del área de biología y no fueron veterinarios apenas, lo cual es una pena, porque Alfredo Olivares era un excelente conversador y conferenciante. El sistema rotativo diferido se explica con relativa facilidad. Si imaginamos una finca dividida en 4 secciones, vamos pastando de la sección A a la B y cuando llega la primavera nos saltamos una sección. Esa sección que no saltamos, por eso se llama diferido, es donde semillan las plantas anuales. Posteriormente, cuando esas plantas forrajeras que estamos viendo semillan, vamos a introducir la carga alta en esa zona. Es decir, rotamos y diferimos. Alfredo Olivares consiguió éxitos impresionantes con el sistema rotativo diferido que tienen ustedes en algunas de estas fotografías. Está basado, como digo, en el semillado. A la izquierda es una fotografía hecha en Extremadura. Vemos una cuneta de carretera. Fíjense ustedes cómo precisamente ahí se da más semillado, porque no hay efecto del animal.
Y otro anacronismo que se ha dicho mucho en sistemas, que el ganado no debe entrar en olivares. Bueno, pues esta fotografía en zona de las Urdes se ve claramente cómo el ganado entra en los olivares y no causa ningún problema. Y a las fotos de la derecha ya son en Chile. La fotografía del centro arriba es Rinconada del Valle del Maipo con oveja merina, en pastos que son muchos de ellos las mismas especies que en España, porque son las especies que se han escapado de nuestras ovejas merinas cuando llegaron allí. Me estoy refiriendo al Lolium, me estoy refiriendo a Phalaris, Medicagos, tréboles, etc. Fíjense que no hay una sola compuesta, no hay una voraginácea, no hay ninguna planta invasora. Alfredo Olivares consiguió hasta 6 toneladas por hectárea en secano. A la derecha arriba vemos, y el centro abajo, Pollet Hereford, la raza Pollet Hereford, en pastos también del Rinconada del Maipo, y se observan, fíjense cómo la hierba les llega a la panza. Y a la derecha un sistema de pastoreo continuo, como ven el suelo prácticamente desnudo. Es decir, la teoría del range nos dice que hay que ajustarse a los ciclos de semillado de las plantas en pastos mediterráneos y por tanto eso es la mejor estrategia que deberíamos hacer en la dehesa. Pero ¿qué pasa en otras zonas, por ejemplo, de pastos que son también aplicado al pastoreo rotativo diferido? Bueno, pues se ha comprobado que también funciona. Es decir, el pastoreo rotativo diferido funciona siempre que haya un semillado. En este caso, en estudios de praderas de hierbas altas en Kansas, Estados Unidos, podemos observar en 3 tipos de suelos cómo la productividad de la hierba es mucho mayor en zonas de pastoreo rotativo diferido. El sistema de pastoreo rotativo diferido también se ha aplicado, por ejemplo, en Sierra de Gata, en Cáceres. Vemos aquí un ganadero que lo ha usado y fíjense a la izquierda cómo está de hierba y a la derecha cuando ya se ha terminado de pastorear la zona. La idea es pastorear esa zona y dejar, como digo, que semillen las plantas. ¿Y qué ocurre cuando tenemos dificultad para rotar porque estamos hablando de fauna cinegética, de ciervos? En ese caso no podemos obligar al ciervo a moverse de un sitio a otro. Lo que sí podemos hacer es rotar la unidad de protección, de exclusión. Este es el sistema Merrill, de 3 rebaños, 4 pastos o sistema tejano. Es un sistema que funciona similar a la idea del pastoreo rotativo diferido, pero en este caso, insisto, la zona que rota es la zona de protección al semillado. Observen en estudios que realizamos en el Parque de Monfragüe, arriba a la izquierda, cómo se pone de hierba. Llegaron a comentar las personas que estaban en esa finca que se llenó de conejos, las exclusiones, que sería un magnífico sistema para mejorar la fauna silvestre, y efectivamente es así. Los sistemas de Merrill permiten una rotación y la zona excluida es utilizada por especies de aves y por mamíferos para tener allí sus descendencias, con lo cual mejora la bifauna y mejora la mesofauna. Veis abajo, en esa zona de dehesa con ciervos, una idea muy interesante que es la carga. La carga de ciervos que debemos mantener es aquella que nos permita que al final de la estación vegetativa tengamos ese residuo seco, ese pasto seco, y que llegue al menos a 500 kilos por hectárea, para garantizar que haya materia orgánica en el suelo y protección para las lluvias de otoño. Y no hace falta gastarse mucho dinero. En el caso de fauna cinegética, como ciervos, podemos utilizar pastoreo eléctrico, que es mucho más barato. Bien, en este estudio que hicimos con ciervos en el Parque Monfragüe podemos observar cómo el mejor tratamiento en términos de proporción gramínea y leguminosa se establece en áreas excluidas temporalmente sin fertilizante. Obtenemos más kilos por hectárea, concretamente casi 3 toneladas por hectárea, que no está nada mal para el primer año de estudio, y observar las jaulas de exclusión que colocábamos en estas zonas del Parque Monfragüe, que por cierto tiene un suelo bastante malo. Y hasta aquí hemos llegado. Es decir, la idea básica de esta pequeña charla es que los sistemas pastorales son clave para el mantenimiento de ganados y ganaderos felices. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Chao.